Hola, hola, qué gusto saludarlos nuevamente después de un periodo que estuvimos sin podernos conectar, sin poder estar compartiendo y bueno, de verdad que agradecida con Dios por este espacio donde créanlo que Dios nos ministra a todos, Dios nos trae enseñanzas y principios que se establecen en el corazón de todos, empezando por una servidora y por Emanuel, estoy segura que hablo a nombre de él también. Y bueno, con unas semanas llenas de emociones, especialmente ahora que acabamos de pasar nuestro aniversario número 15, este evento tan maravilloso, que precisamente es de este evento de donde quiero tomar lo que fue inspiración para la enseñanza que hoy te voy a compartir, que yo creo que va a ser un poquito picante, desafiante, pero sin duda confío que muy edificante, porque no sé cuántos aquí se han dado cuenta de que muchas cosas están cambiando, que está habiendo muchos movimientos y no nada más me refiero a nivel global, sino en general, y lo decía maravillosamente la semana pasada Emanuel, cuando decía cómo este objetivo, esta meta, esta propuesta planteada por nuestro CEO Mauricio Domenzain de no ser la número uno, sino ser la mejor, yo creo que no terminamos de dimensionar a qué se refiere y nos estamos sumando con esta convicción, pero el costo que va a representar en muchos aspectos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este evento, para los que no estuvieron, les resumo lo que fue el último segmento de nuestra celebración, un espacio donde invitan al doctor Ricardo García Pelayo para cerrar el evento. Y cuando él pasa al frente, yo creo que fueron 1 o 2 minutos de completa ovación de parte de los presentes, aplausos, gritos, porras y demás. Un momento bastante emotivo donde incluso el doctor Ricardo agradece, da la honra a Dios, pero cae en un momento de lágrimas donde incluso se escuchaba como un sollozo, como de un niño. Y yo he tenido el privilegio de estar de cerca junto con él en estos 15 años y por un momento me quise imaginar todo lo que pasaba por su cabeza, sin duda gratitud al Señor por su fidelidad, por su continuo levantarnos, sacarnos adelante, pero claro también cuántos desiertos, cuántas pruebas, cuántas situaciones tan difíciles se han superado en este camino y a veces suena como cliché esto de que la gente ve la gloria, pero no ve la historia. De verdad hay una historia tan fuerte en el liderazgo del doctor Ricardo en estos 15 años. Y sin duda todos aquí sabemos que es un ícono, no nada más de nuestra empresa, sino de la industria. Es un hombre que se caracteriza por muchas cualidades, muchas virtudes. Y creo que la lista es enorme, pero hay una virtud en particular que es la que yo siento que el Espíritu Santo me estuvo resaltando y confirmando en el paso de estas pasadas semanas, que es de lo que hoy te quiero hablar. Porque sin duda podemos decir que es un hombre comprometido, disciplinado, responsable, íntegro, bondadoso, amoroso, profesional, que busca hacer todo en excelencia, o sea, muchas cosas, pero hay una cualidad que, si me lo permiten, aunado al amor que él tiene por las personas, que el amor yo diría es el principal, pero hay una cualidad que yo sé que de no estar presente en su liderazgo, todas las demás cualidades y virtudes, estoy segura que no estarían dando el fruto que hoy por hoy podemos ver materializado. ¿Cuál es esta virtud? La humildad. Y de pronto el decir humildad puede incluso ser como una característica, una virtud que nos provoca como incluso una respuesta así como, ay, sí, es bien humilde. Pero a ver, vamos profundizando un poquito qué concepto tenemos nosotros de humildad, porque a veces cuando describimos o cuando nos referimos a alguien como una persona muy humilde,
Lo decimos hasta como con un tonito de como ternura, como lo que te provoca un cachorro, ¿no? Que dices, ay, es que es hermoso, ay, es que es una persona tan humilde, es una persona tan sencilla. Y el cachorrito también te da mucha ternura, te provoca como quererte acercar. ¿Y qué pasaría si la humildad fuera todo lo contrario? Que más bien fuera una, vamos a decir en este ejemplo de el cachorrito, que en realidad la humildad luciera como un Doberman, como un perro, qué sé yo, no soy experta en razas, pero tú ponle el nombre de una raza que sea fuerte, tosca, no tosca, pero creo que sí me doy a entender, o sea, que de verdad una raza que impone. ¿Por qué digo esto? Porque no hay virtud o cualidad que exija mayor grado de fortaleza, valentía y autodominio que la humildad. En realidad, sí, provoca que las personas quieran acercarse a quien es humilde, pero si vemos internamente lo que implica para que esa virtud se empiece a dar, empiece a crecer en nuestro corazón, en nuestra alma, va a requerir de mucha fortaleza, de mucha valentía y de mucho autodominio, autorrestricción. Y quizás apreciamos la humildad, pero de lejecitos. O sea, como, ay, sí es bien humilde, pero no, yo la verdad, uy, no. A mí eso de la humildad, ay, no, no es lo mío. Bueno, la primera noticia del día de hoy es que esa cualidad, esa virtud, no es opcional. Para la nueva temporada a la que estamos llamados a entrar, la humildad es una caseta obligada de cobro por la que tendremos que atravesar todos. Habrá quienes se resistan, habrá quienes no compartan en este momento o quienes digan, híjole, es que para que yo, o sea, para que crezca en mí está bien difícil, tranquilo, que el autor y el consumador de la obra es Jesucristo y ya demostró en esa cruz que es capaz de lo imposible. ¿A nosotros qué nos queda? Flojitos y cooperando. Ahora empiezo con esto y el tema lo he titulado súper eminente. Ya ahorita más adelante verán por qué. Pero quiero empezar con un extraordinario líder que mira, últimamente hemos estado estudiando, Emanuel y yo, en la clase que les compartimos de teología, sobre el Nuevo Testamento, sobre las epístolas del apóstol Pablo, y me encanta porque de repente si yo te dijera es de las mejores capacitaciones para el negocio, la Biblia, tú me dirías, sí, pero yo no soy muy religioso. Ahora que los hemos estado estudiando, yo incluso me atrevo a traducirlo, es Pablo escribiéndole a diferentes equipos. O sea, en realidad las epístolas era, Pablo iba a una ciudad, plantaba una iglesia, él continuaba con la misión y después se enteraba de situaciones que se estaban suscitando en distintas iglesias y a través de las epístolas era como él iba dándoles forma, iba dándoles seguimiento, iba dándoles consejos, iba echándoles porras, iba dándoles ánimo. Entonces imagínate que en vez de leer Gálatas, leas equipo de España. En vez de leer Tesalonicenses, leas equipo internacional Chicago. En vez de leer Corintios, leas, qué sé yo, equipo Chihuahua. O sea, por mencionar algunos, o sea, en realidad es tan aterrizada y tan práctica toda la enseñanza del apóstol Pablo. Y quiero tomar precisamente la epístola que envía a los filipenses, porque aquí menciona el principal ingrediente para consolidar un equipo, que es la humildad. Y te voy a pedir que me acompañes primeramente a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate, está bien interesante porque el contexto de esta carta, él se acaba de enterar que traen pique ahí dos líderes y tú dirás, la humildad, bueno, vamos a ver cómo se logra establecer en los equipos, en el negocio, pero en una iglesia, seguro, seguro que en la iglesia abunda, sobreabunda la humildad. Bueno,
déjame decirte que donde hay humanidad, abunda todo lo que son los frutos de la carne, como el orgullo, la soberbia, la altivez de corazón, y cómo aún el compartir el evangelio, que uno creería, no hay acción más santa, no hay acción más despojada de sí misma, más desinteresada, más en servicio y amor al otro. Bueno, pues imagínate que estas criaturitas incluso se las encontraban predicando para hacerse famosos. Ay, quién sabe dónde se ha visto eso, ¿verdad? Para ser conocidos, para tener un nombre en la industria, que diga, en la iglesia. Entonces, Pablo les escribe esta recomendación tan puntual para iniciar, para tener éxito en el desarrollo de su equipo, en la consolidación de su equipo. Y quiero volverlo a leer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quédate con esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes cuál es el tema aquí? Que si tú llevas este planteamiento, esta propuesta, a la psicología moderna, a las filosofías contemporáneas, a las corrientes humanistas, por mencionar algunas de las, como de lo que hoy por hoy anda rondando, tú les lees este pasaje y dicen, ¿cómo? Considerando, estimando a otros como superiores. ¿Y el amor propio dónde está? A ver, como por qué habrías de estimar a otro como superior a ti mismo. O sea, poner a otro por encima de mí es ir a menos. Algo debe andar mal en esa persona, en su autoconcepto, en su autoestima, como para querer considerar a los demás como superiores a sí mismo. Y de verdad es una tergiversación de la verdad que Jesús nos dejó escrita, no escrita, nos dejó, es que ni siquiera puedo decir hablada, o sea, nos la dejó modelada. Él la encarnó. Y cómo se ha torcido para ahora decir que eso no está bien, que estimar a alguien como superior a uno mismo es señal de una patología o de un desorden mental o qué sé yo. Pero la realidad es que solo quien conoce su verdadero valor es capaz de estimar a otro superior a sí mismo. O sea, uno creería, alguien que tiene un sano autoconcepto, una sana autoestima, jamás va a considerar a alguien superior, va a estimar a alguien como superior a sí mismo. En realidad no es así. En realidad solamente alguien que tiene un correcto autoconcepto, que es calibrado por las verdades de Dios implantadas sobre mi vida. O sea, yo puedo tener una idea de quién soy yo, de cuánto valgo, de todo esto, pero yo voy a la presencia de Dios y digo calibrar, porque habrá cosas en las que Dios me tiene que, como que, cálmate, cálmate, chavita, pero hay otras en las que me dice, no, Azul, vales mucho más. Fuiste creada para algo mucho más grande. Y entonces empieza de verdad a poner en el correcto lugar mi autoconcepto. Es cuando está bien calibrada en la presencia de Dios que yo puedo estimar a alguien como superior a sí misma sin que represente una amenaza a mi persona o como una reducción de mi persona. Espero estarme dando a entender porque es algo que en algún tema anteriormente yo les decía que Jesús dejó planteamientos contraculturales y nosotros de verdad debemos entender lo que la palabra de Dios nos está animando y desafiando a hacer para poder vivir aquí en la tierra lo sobrenatural de sus principios. Y me encantó porque la semana pasada escuché algo que decía precisamente el maestro que nos imparte la clase de teología, que decía que Jesús conoce los barrotes de nuestra cárcel. Y dices, wow, o sea, refiriéndose a que Jesús
En otras palabras, así menos rimbombantes, Jesús sabe de qué pata cojeamos. Jesús sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso, si tú vas a la escritura, Jesús hizo muchos milagros, pero no les enseñó a los discípulos a hacer milagros. De hecho, mi teoría es que en parte por eso siempre hacía milagros de sanidad de formas diferentes. O sea, no había como una fórmula o una metodología para producir milagros. Jesús no les enseña a orar, él todo el tiempo está orando, o sea, les modela que la oración es importante. Sin embargo, no les enseña cómo orar. Le preguntan cómo deben, y ahí es donde Jesús les enseña el Padre Nuestro. Pero aún ese es digamos, como el esqueleto de todo lo que tiene que englobar nuestra oración, pero no les está diciendo repitan esa para que tengan acceso al Padre, les da como los puntos principales. Pero ¿qué sí Jesús les enseñó y les modeló? Dos cosas, amor y humildad. Constantemente tú ves a un maestro que los está entrenando para romper los esquemas que tenían de amor, pero también de humildad, porque fue algo muy contrario a la cultura, que alguien que tenía el título de rey, de salvador, de Mesías, lo más alto, el Hijo de Dios, fuera alguien tan humilde en tantos sentidos, que no estuviera buscando el cargo, la posición, la aprobación, el aplauso, el reconocimiento, el estatus, o sea, tantas cuestiones por llamar o por mencionar lo más externo de la profundidad de la humildad que él transmitió en su caminar. Ahora fíjate cómo es que él lo modeló literalmente en todo su trayecto. Ahí mismo en ese pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo ahora 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero hacer una pausa aquí para que te detengas a considerar algo tremendamente fuerte. Y yo no voy a decir que es exclusivo de nuestra industria. Es el mundo. Es la propuesta del sistema de este mundo. Está tan enfocada la propuesta en exaltación, en popularidad, en alabanzas, en reconocimientos. Y ojo, dije que no quiero satanizar porque ciertamente lo que conocemos, por ejemplo, particularmente en Inmunotech, como el programa de reconocimiento, los superor, los viajes de incentivo, o sea, tantas categorías donde la gente pasa y les aplaudimos y les echamos porras, no estoy satanizándolo. El tema aquí es que, que eso sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que eso sea añadidura y no el fundamento o el objetivo de nuestro hacer. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en esta escritura dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta que el planteamiento o la propuesta de este mundo es un poquito megalomaníaca? O sea, como un poquito alcanzar la divinidad por nuestros méritos, un poquito como endiosarnos. Y a lo mejor habrá quien diga, ay, no, Azul, cálmate. Piénsale, piénsale, el sistema de aplauso, de los ojos puestos en uno, de ser exaltado. Hay ahí una cosita, un hilito que si lo jalas, te desgarra la vestidura. Y Dios, y Jesús, perdón, que era igual a Dios, que era divino,
hizo todo lo contrario. En vez de buscar la exaltación, en vez de buscar la adoración, se humilló, tomó nuestra forma, se rebajó, podríamos decir, a estatus de hombre, habiendo tenido ya el máximo estatus. Y aquí está el hombre escalando su escalerita, queriendo alcanzar esa altura, desde el jardín del Edén hasta el 2025. O sea, no ha cambiado mucho la cuestión, cambia el escenario, cambian los auditorios, pero al fin y al cabo, en la carne está este deseo de ser exaltados. Entonces, el apóstol Pablo les dice, miren, anden en humildad, consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Miren, observen a Jesús. Él, que sí era superior a nosotros, estuvo dispuesto a renunciar a ese título, a esa suprema exaltación, para ponerse en la condición de nosotros y aún militar el camino que nosotros nos toca andar, porque Él no era esclavo de su carne, nosotros sí, nosotros traemos siempre en la carne este impulso, este instinto por querer lo de la carne. Él era libre de eso y como quiera estuvo dispuesto a transitarlo por amor a nosotros para dejarnos el camino trazado. Entonces, con lo que te he dicho hasta ahorita, quizás puedes decir, bueno, a ver, no soy el más humilde, no soy la más humilde, pero tampoco peco de orgullosa. O sea, así que tú digas, ay, qué soberbia, qué soberbio, no me considero. Vamos haciendo un análisis, porque quizás el prototipo de una persona altiva, orgullosa, soberbia, sea uno muy de molde, pero quizás entramos en otra categoría que es más sutil, que pasa más desapercibida, pero que no deja de pertenecer al departamento del orgullo. Por ejemplo, el prototipo vendría siendo ese líder, vamos a llamarlo así, que es extrovertido, que le encanta estar en los escenarios, que tiende a ser muy protagonista, o sea, que le gusta que la atención esté puesta sobre sí. Es una persona egocéntrica, o sea, que todo gira en torno a sí y que todo obedece a cómo le beneficia a la persona. Es excluyente, o sea, solo quiere ser él quien sea aplaudido, quien sea reconocido, quien sea exaltado, vaya. Es imprudente, es necio en sus palabras, a veces puede decir tantas cosas incorrectas revelando este orgullo interno y puede ser alguien atropellante, que por alcanzar sus propios fines no le importe pasar por encima de quien deba pasar. Desde este prototipo, quizás muchos digamos, ay no, yo no caigo ahí, yo digo que estoy en la balanza, soy más hacia el otro lado, soy más sencillita, soy más humilde. Bueno, vamos a ver la otra cara, pero ojo, de la misma moneda. El contrario a un líder extrovertido, protagonista, uno introvertido, que está más familiarizado con el anonimato, está más hecho a la idea que en vez de ser egocéntrico, se le conoce por su altruismo, pero voy a dejar unas comillitas alrededor del altruismo, porque resulta que es alguien que se caracteriza por siempre querer estar ayudando y que incluso es tan magnánimo que no solamente quiere ayudar a los de su organización, sino a todos los demás pobres, desamparados, desdichados, que no han tenido la bendición de tener un patrocinador como él. Claro, no lo dice, esas palabras no las va a pronunciar, simplemente va a caminar como si fuera el Redentor y Salvador del resto de los miserables que no tuvieron la bendición de tener un patrocinador como él. Entonces, anda con este discurso de los que importan son los otros, siempre y cuando no se olviden de agradecerme por el trabajo y el apoyo que yo les he dado. Pero mira, no es de mi red, yo no gano ni un peso. ¿Sabías que hay recompensas para las carencias humanas que se viven y se reciben mucho más, con mucho más gozo que un cheque? Hay personas, y no digo personas que tengan la economía resuelta, hay personas que están todavía pagando deudas, luchando con temas financieros, pero que traen una necesidad.
de ser aplaudido, de ser reconocido, que les alimenta más el que alguien pase al escenario y diga, ay, y yo quiero darle las gracias a fulanito porque su apoyo ha sido invaluable y aun cuando no soy parte de su red y se infla el ego como pavo real, ya sabes, cuando anda en plena conquista con la pavo reala. No se dice así, pero bueno, fue la palabra que se me vino. Entonces, son estas personas que no son abiertamente de todo para mí, son no todo para la comunidad, pero que a la comunidad ahí tácita o implícitamente no se les olvide mencionar que yo fui parte de ese crecimiento que hoy están teniendo. A diferencia del líder excluyente, ellos son incluyentes. No, a mí no me den el micrófono. Yo prefiero que mi equipo hable. Yo prefiero que mi gente pase al frente. Ay, mira, tan despojado del protagonismo. Pero claro, quiero darle voz a mi equipo para que sepan lo buen líder desinteresado, desprendido que soy, que yo velo solamente por sus intereses. Si te das cuenta cómo hay acciones que se pueden ver totalmente distintas y que obedecen o son gobernadas por el mismo espíritu de orgullo. Está el imprudente, pero también está el prudente, el que dice lo que debe decir. Pero detrás de esa prudencia y esa elocuencia al hablar, hay una persona calculadora milimétricamente que no va a decir algo que pueda poner, que pueda comprometer la imagen que ha construido en otros de su liderazgo, de su buenismo, de su misericordia, de su bondad, de su extraordinaria forma de acompañar a los demás. Está el líder que decíamos es atropellante y está esta otra figura que no es atropellante, que incluso ha sido atropellada. Oye, Azuli, ¿qué tiene que ver eso con el orgullo? Permíteme, déjame te lo desmenuzo. Alguien que ha vivido atropellos, todos. Desde ahorita vamos aclarando amanece. Todos hemos vivido atropellos. La pregunta es si tú te vives como víctima o te vives como alguien que estuvo en el lugar y el momento incorrecto, o sea, que alguien que no entendió las reglas del juego como tú las entendiste, hizo algo y te tocó estar ahí, rescatas lo mejor, aprendes de lo que no te gustaría reproducir tú, pero también con misericordia reconoces que ahí donde tú estás viendo a alguien falible cayendo, tropezando, tú también has estado. Quizás no en la misma situación o en el mismo caso, pero también has tropezado. El problema del que es atropellado y se vive como víctima es que quizás no es abiertamente una persona que hace malas obras o que hace el mal, pero internamente trae una superioridad moral, porque eso que me hizo mi patrocinador, yo jamás lo hubiera hecho. Mi patrocinador ha sido malo. Yo no podría hacerle eso a mi gente. Y entonces, cuando se viven desde esta superioridad moral, que es también producto del orgullo, están con una narrativa interna de yo no puedo perdonar eso porque yo nunca lo he hecho y yo nunca podría hacerle eso a mi gente. Robarle a un asociado, a alguien que trajo, o sea, ¿cómo le pondría el pie yo a alguien que está en mi organización, a quien yo estoy llamado a apoyar? Sí, pero el momento en el que tú crees que solamente esa persona es capaz de hacer el mal y tú jamás vas a hacer, te estás colocando en la misma posición de ceguera que quizás quien está ahí haciéndolo y creyendo que está haciendo lo correcto. O sabiendo que está haciendo lo malo y como quiera lo sigue haciendo creyendo que no hay consecuencias o qué sé yo. Al contrario, si tú tienes otro entendimiento, tienes más responsabilidad. Quien no sabe lo que está haciendo mal no es que no vaya a tener consecuencia, porque todo tiene una consecuencia, pero la responsabilidad principalmente va para quien está entendiendo. De tal manera que aún en esa postura de yo no he hecho, me han hecho, pero me han hecho muy mal, también puede haber una raíz de orgullo. Quien no perdona es alguien que no reconoce que también se ha equivocado y que se seguirá equivocando, porque incluso se atreven a decir
o nos hemos atrevido, porque yo también me quiero incluir en esa categoría, de personas que han juzgado hacia afuera de, ay, es que ¿cómo hizo eso? Olvidando cuántas yo he hecho. A Emanuel, la cantidad de veces que yo le he hecho reclamos por faltas o por descuidos que él tiene y sus palabras son, seguramente tú nunca te has equivocado. Y claro, en el momento y el calor de la discusión, pues no en eso. Es que justo ese es el tema, que uno se sostenga bajo la bandera de, pero en eso yo no me equivoqué. Ah, caray, entonces yo ya tengo esa autoridad para evaluar que sí es que de las cosas malas que uno hace son permitidas, justificables y cuáles no tienen perdón de Dios. Espero que a partir de esto tú te vayas dando cuenta que este es un área que el Espíritu Santo me ponía tan fuerte que a veces estamos tan enfocados en cómo crezco mi negocio, qué estrategia implemento, cómo animo a mis equipos, cómo o sea, cómo en el hacer, pero dejamos de lado como que la humildad, como les decía en un principio, fuera algo opcional. Ay, si luego voy a checar cómo ando en ese departamento, te vas a topar de narices. Si no te das cuenta que es un tema al que todos estamos expuestos, que todos en mayor o menor medida lo traemos latente y que estamos llamados a llevarlo a la cruz, como Jesús nos lo modeló. Y te quiero invitar a que me acompañes al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo. Hoy. ¿Quiero seguir compartiendo? Sí, quiero seguir compartiendo, me pregunta la computadora. Claro que quiero compartir. Proverbios 16, versículo 2. Te voy a leer de la traducción, nueva traducción viviente. Dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Sabes? Em, no debemos de juzgar. Yo escucho muchas personas que en su opinión están haciendo una labor esplendorosa. Y no es que mi labor sea ir a decirle, ¿sabes qué? Te estás moviendo por otras motivaciones que no son las que estás externando. No. Lo que tenemos que entender es que tarde o temprano todos seremos puestos a prueba. A todos se nos va a presentar la oportunidad para que sea revelada, sea expuesta la raíz de orgullo y poderle dar, ¿cómo dicen? Crank. Platicaba con una pareja antes del evento del seminario que no recuerdo ahorita cuál fue como el tema que me estaban externando como de una situación que estaban viviendo con un downline y que ellos decían, es que nosotros estamos invitando al equipo a que ejerza el más alto nivel de liderazgo. O sea, palabras más, palabras menos, pero como diciendo, está tropezando esta persona y la invitación que nosotros siempre le hacemos a nuestro equipo es que mantengan un liderazgo de altura, ¿no? Y entonces les decía, ¿y creen que la prueba está haciendo nada más para esta persona? Porque la resolución a la que estaban llegando era como, pues ir a darle sus nalgadas, ¿no? Y yo les decía, miren, definitivamente es algo en lo que Dios les tiene que instruir y dar sabiduría, pero a veces ese tipo de situaciones vienen a hacernos preguntas a nosotros. ¿Y qué grado de liderazgo es el que tú vas a ejercer? Porque a lo mejor estás viendo, a tus ojos es evidente las faltas, inmadureces, tropiezos que está cometiendo esta persona en quien tienes tus ojos puestos. Pero la prueba no está siendo nada más para esta persona, es cómo lo vas a manejar tú. ¿Va a haber compasión, va a haber amor, va a haber deseo de restauración o simplemente de señalar como lo que se está haciendo terrible y fatalmente mal? Ahora, quisiera darte así como muchos ejemplos. En realidad, la invitación es a que no que revises si hay orgullo, que yo sé que el Espíritu Santo es tan hermoso que empieza a traernos a colación ciertas relaciones con las que traemos roces, ciertas situaciones, circunstancias en nuestro negocio donde quizás ha faltado humildad. Am,
que quizás en este deseo de hacer justicia, de avanzar, de crecer, de lo que tú quieras, nos hemos movido más sobre el orgullo que la humildad. Y ha sido tantas las situaciones que de primera mano me ha tocado vivir o ver cómo en lo interno, tras bambalinas, el doctor Ricardo maneja conflictos y cómo ha resolvido muchas situaciones que muy seguramente cualquier otro líder las hubiera resuelto de una manera distinta, desde el argumento de para traer justicia, pero más movido por para quedar bien con la gente, como lo hizo Saúl en su momento cuando Samuel le dijo, espérame aquí, en el Antiguo Testamento, y el pueblo se le empezó a desesperar y dijo Saúl, bueno, pues vamos haciendo holocausto, sacrificio para Dios, o sea, él haciendo algo santo, ajá, porque el holocausto era parte de las ordenanzas de Dios, pero no era por agradar a Dios, era por tener la aprobación del pueblo. Y yo he visto al doctor Ricardo en humildad ir en contra de lo que la gente está esperando que haga o cómo él resuelva o cómo él maneje una situación por querer hacer lo que en su espíritu sabe que es lo correcto. Y ha sido tachado en su momento de tibio, de pasivo, de muchas cosas por gente que no tiene entendimiento. Pero ahí es donde viene la prueba. ¿A quién quieres agradar? ¿Para quién estás haciendo este negocio? Y déjame te digo que si tú respondes por mi familia, está muy bien, porque es parte de nuestro llamado a velar por los nuestros. Pero ¿para qué? ¿Para quién? Para Dios, para su gloria, para que su gloria se vea revelada en mi negocio. Y se puede sonar muy espiritual, pero decía la pastora Sofía Bocache, la espiritualidad, si no es práctica, no es espiritual. O sea, si la espiritualidad que tú dices ejercer o la que estás estudiando, lo que sea, no te lleva a acciones prácticas y concretas y se queda nada más en la teoría, no es espiritual, es religiosidad y esa no transformó a nadie. A las personas que tú lees en las escrituras, lo que les transformó fue Jesucristo, Jesucristo hecho vivo en su vida, en su caminar. Eh, y hay quien al escuchar esto les puede pegar el complejo de Joan Sebastián. ¿Y cuál es ese complejo azul? Yo no sé si recuerden, bueno, para los que no son de México, no sé si lo ubiquen, pero ya falleció un famoso cantautor mexicano, Joan Sebastián. Tenía una canción que, discúlpeme porque a lo mejor le voy a cambiar la letra, pero algo así decía como que, cruzaré los montes, los ríos, los mares por irte a buscar, ahorita se me está olvidando el pánico escénico, pero así como que dice todo lo que haría por encontrar a la amada, ¿no? Y se me venía a la mente el síndrome de Joan Sebastián, de todas esas personas que dicen, no, 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 pero a ver, yo quiero avanzar en mi negocio. A mí dime, cuántos planes tengo que dar, a cuántas ciudades tengo que viajar, cuántas personas nuevas debo inscribir por mes, qué sistema de capacitación y de duplicación debo implementar con mis equipos. Mira, te debes de conducir con humildad. No, 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 pero a mí dime yo, o sea, lo que me digan, yo lo voy a hacer al pie de la letra. Por eso, quédate callado en una situación en la que sientes que tienes que exigir justicia. Responde con bien a quien ha hecho mal. Esa es humildad. Y digo el complejo o el síndrome de Joan Sebastián, porque todo lo que él describe en esa carta, en esa poesía, en esa canción, por tal de ir al encuentro de su amada. Y fue un hombre que fue muy conocido por sus deslices con las mujeres. O sea, extraordinario poeta capaz de hacer mil cosas en la poesía, pero en la práctica no pudo serle fiel a una mujer. ¿Qué pasa si nosotros andamos como Joan Sebastián? Queriendo que nos den tareas rudas, fuertes para, como decía Mauricio Mensain, para ese 2 por, ay Dios, ¿cómo era? 2 por 27, o sea, que para el 2027 se multiplique al doble tu negocio. Sí, venga, ¿qué tengo que hacer? Yo me quiero comer al mundo. Sé más humilde,
Aprende a tener a los otros, a estimar a otros como superiores a ti. Ah, hijo, eso no. A mí mejor dime cómo multiplico mis números. Bueno, yo te he hablado desde lo que creo que el Espíritu Santo me ha estado suministrando a mi persona y como dijo el apóstol Pablo, no que ya lo haya logrado, no que ya lo haya conseguido, pero sí entiendo hoy que es un llamado que se me está haciendo y que es incluso algo que yo en lo particular con mis equipos espero estar promoviendo y Dios me dé la sabiduría y la ciencia para transmitírselos porque creo que va a ser clave para el crecimiento explosivo que se avista, que se avecina en esta siguiente temporada. Una rendición del espíritu, del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de todas estas cosas que a veces cuando tienes resultados como gracias a Dios se han tenido en 15 años, puede llegar uno a caer en ello. Y este pasaje a mí me pareció una extraordinaria forma de concluir esta enseñanza porque es una promesa muy linda. A veces decimos, bueno, la humildad que va a implicar, pues que tomes tu cruz, que mueras a ti mismo y, ay, Dios mío, como que le da para abajo a la gente. Bueno, pido a Dios que en Efesios te imparta la semilla de esperanza que necesitas para andar en lo que Dios te está hablando. Efesios 1 del 18 al 20 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mira, si algo necesitamos tener en este tiempo es entendimiento, más que estrategias. Te lo digo porque lo entiendo como una revelación divina. Lo que le está haciendo falta a la gente no son estrategias, es entendimiento, es discernimiento de lo espiritual, de cuál es la lucha. Están peleados con el patrocinador cuando la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra las tinieblas, las operaciones del enemigo en contra de la unidad. Continúo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, realmente es atender a lo que Dios nos está llamando. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Ojo aquí, porque esto le dio título a la enseñanza. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Brevemente, quiero regresarme a lo que decía en Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pido a Dios que te dé entendimiento y revelación de esto. Estamos siendo llamados a la muerte, pero no es una muerte para rendirnos, para acabar ahí, para quedar hasta ahí, para fracasar. Es una muerte en la carne, morir al deseo, al impulso que tenemos cuando se presenta la oportunidad de la contienda o de ser pacificadores. ¿Y cómo logramos esto? No es por una capacidad personal, es una capacidad divina. Jesucristo nos faculta para hacer lo que debemos hacer, aun cuando sea lo más difícil. Por eso, aquí en el versículo dice, el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, el poder lo tiene Jesucristo y Él nos lo otorga para los que creemos, es decir, los que no nomás somos oidores, que escuchamos y decimos, esto es para mí. Esto es algo que Dios quiere que yo empiece a ejecutar en mi negocio. Es una forma en la que Jesús me está pidiendo que yo camine, ojo, no nomás en el negocio, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, en la familia, en cualquier espacio y ámbito. Según la operación del poder de su fuerza, la fuerza la pone Jesús. El poder lo pone Jesús, la capacidad la pone Jesús. ¿Sabes qué es lo único en lo que no interfiere Jesús? Es en tu voluntad. Tú eres quien decide si quiere rendir ese deseo de contienda, de hacer justicia, de juzgar, de criticar,
de desestimar, de evaluar si alguien es digno, de tenerlo por superior a uno mismo. Tú puedes sentarte en la silla de juez y decir, al doctor Ricardo, por supuesto que lo estimo por superior a mí mismo porque es una excelentísima persona, pero mi patrocinador que me ha hecho trastada y media, bueno, la palabra es clara. La palabra no da especificaciones de a quienes estimemos como superiores a nosotros mismos. Y la palabra viene acompañada de un ejemplo maravilloso que es Jesucristo. O sea, Él fue a la cruz por cuantos que no éramos dignos. No por cuantos, por todos. Dime uno que sí era digno del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ninguno. Lo hizo por amor y por humildad. Así que yo de verdad te animo y pido a Dios que esto sea un desafío, sí, para tu carne, pero de verdad le pido a Dios porque yo así lo estoy sintiendo y déjame te digo, así lo estoy viviendo, que sea un desafío con un testimonio pronto, con un testimonio a la vuelta de la esquina. Y no lo tenía pensado, pero quiero compartirte que hace algún tiempo ya, como todos, o sea, yo creo que no hay una organización perfecta, pero en particular empezamos a tener desafío con, con, con unas personas dentro de nuestra organización que sin duda, o sea, no me quito del cuadro. Yo creo que nosotros abrimos puertas para que hubiera reclamo, resentimiento, queja en contra de nosotros. La cosa es que se escaló a tal punto donde yo empecé a notar cómo el corazón se empezaba a endurecer y ya no era una cuestión de estoy molesto, estoy con un reclamo contra ti, no, ya era una cosa de tú no existes para mí. O sea, que en los eventos hasta era como, ay, Señor, me acercaba, saludaba, nos acercábamos a Manuel y yo y se sentía como ese rechazo, como esa resistencia. En algún evento buscamos sentarnos para dialogar, pedir perdón, de verdad, como decir, bueno, empecemos de ceros y como vamos avanzando, ¿no? Y haz de cuenta que la conversación era así nomás como palabras puntuales que penetraban hasta el corazón de, pues mira, yo lo que entiendo es que, pues, ¿qué liderazgo tienen ustedes? O sea, no puede uno pedir mucho de quien no trae liderazgo, están topados, entonces tranquilos, tranquilos, nosotros vamos a continuar con nuestro negocio, pero así, unas cosas que terminaba yo con la tripa torcida y le decía a Emanuel, ni sé para qué nos sentamos, para qué, qué caso tenían. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dios trajo una palabra puntual a mi vida porque yo venía queriendo hacer por obras como ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, volver a unir, ¿no? Porque eso siempre me ha quedado bien claro. La unidad, la unidad, la unidad. Y busca la reconciliación, busca las diferencias, limarlas y avanzar. Bueno, viendo que ni dialogando, ni buscando hacer, como decimos, hacer puntos a través de trabajos o eventos con parte de su organización como para querer demostrar en acción que había disposición de nuestra parte. Yo tenía días en los que decía, pues a la fregada ya, o sea, tampoco asesiné, pues, no, no, no era para tanto, ¿no? Y había otros días que decía, Señor, pero entonces, pues, ¿qué hago? Y depura lo que hay en mi corazón, si es una cuestión de ego, de como querer que me sigan reconociendo como parte de su línea de auspicio, pues, ahora sí que purifica las intenciones, o sea, dime qué hay en mi corazón, ¿no? Bueno, estamos en un evento al que asistió una profeta acá en Guadalajara que venía de España. Una profeta, alguien que tiene el don de profecía es alguien que habla de parte de Dios. Pero tiene aparte una habilidad para predicar, un don de ciencia
tremendo. Y entonces está ella hablando y dice, todo aquello que lleva tu nombre y apellido y te ha sido arrebatado, el Señor dice que te lo va a devolver. No me lo estaba diciendo a mí, lo estaba diciendo en general al público, pero una característica de las profecías es que quien las toma, quien las arrebata, las cree y las camina, tienen efecto profético para sus vidas. Y entonces sigue hablando esta profeta y dice, porque lo que el enemigo ha querido arrebatarte, pero lleva tu nombre y tu apellido, te corresponde y es un tiempo de restitución y el Señor te va a estar devolviendo y ta, ta, ta. Y en ese momento yo les voy a decir qué es lo que yo veía en mi cabeza. Yo veía literal el centro de negocios, el reporte de línea descendente, veía el nombre de estas personas y al lado yo veía mi nombre como patrocinadora. Entonces yo decía, ahí está. Llevan mi nombre y mi apellido. Y si Dios dice que van a ser devueltos, van a ser devueltos. ¿Sabes qué hice? Me metí a orar. Y Emanuel es testigo. Yo tengo en este lugar de oración, en un pintarrón, vamos anotando nombres de personas que necesitamos estar orando por ellos, que nos comparten alguna dificultad, lo que sea, alguna situación en particular. Bueno, ahí los tuve por meses. Yo quisiera decirte que oré y al día siguiente me hablaron y, Azul, queremos volver a hacer alianza contigo. No, no fue así. Pero Dios es fiel. Y yo dije, Señor, yo ya no voy a pelear la batalla, no voy a tratar de defender mi causa, porque a veces también te da la impresión como que, pues no te están edificando como la persona más, más buena, ¿va? Como que no te están dejando muy en alto. Dejas de pelear las batallas que no te corresponden y de rodillas empiezas a orar y a pedirle a Dios. Yo le pedía dos cosas, que me diera, que sanara mi corazón, que en este proceso no se entenebreciera, no se endureciera contra ellos y que trajera su corazón de regreso. Hubo días que con lágrimas decía, Padre, yo te pido que los traigas de regreso porque ellos son parte del equipo y, o sea, de verdad me conmueve decírtelo ahorita porque cuántas líneas no se han dividido por egos, si lo queremos ver muy superficialmente, pero en realidad por operaciones de Satanás, donde el camino, la llave, la puerta que abre el acceso es la humildad y ninguno está dispuesto a caminar con humildad. Ninguno está dispuesto a decir, vale, yo pierdo con tal de que gane. Y entonces el enemigo hace una chuza porque no nada más derriba a dos líderes, derriba toda la organización, porque cuando hay división, cuando hay ruptura, lo que pasa, tú visualízalo como en términos de la electricidad. Se corta un cable y deja de entrar la electricidad a toda una casa. Entonces, ¿cuánta pérdida empieza a haber en tantas organizaciones por causa del orgullo, la altivez y la soberbia? Familia, volvamos a lo que nos ha modelado, no nada más nuestro líder, el doctor Ricardo, nuestras cabezas tan hermosas, Rosa Ofelia, García Pelayo, Ignacio García de Alba, Benjamín García Pelayo, o sea, todos esos platinos pioneros que han modelado el camino, el que nos modeló Jesucristo hace más de 2000 años. Es un llamado que nos está haciendo y yo sé que verdaderamente no nada más vamos a ver respuesta en nuestros negocios, sino también en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones en general. Así que gracias te doy, Espíritu Santo, porque estamos entrando en un tiempo de reconciliación y la llave se llama humildad. Pido, Señor, que se desate sobre cada una de nuestras vidas, hogares y familias un espíritu de revelación que venga a instruirnos qué áreas necesitamos empezar a rendir y renunciar a un orgullo que hemos abrazado. Padre, tu palabra dice que de ti proviene el supereminente poder, la gracia, el favor para poder andar los que creemos en aquello a lo que tú nos has llamado, Padre. Te damos gracias porque siempre frente a una asignatura tú provees los recursos y los instrumentos, Padre. Danos, Señor, el hacer como el querer, Padre, y que haya en nosotros un corazón dispuesto para renunciar a lo que a veces se siente como ganancia y en realidad es muerte, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros para ser resucitados en gloria, Padre, y que todo lo que provenga de este mundo a manera de reconocimientos, de aplausos, de premios, Señor, sea apenas una añadidura, porque lo más grande, el más grande tesoro que sigamos teniendo
en el trono de nuestro corazón sea tu presencia y tus verdades, Padre. Bendigo a cada uno de los que escuchan esta enseñanza, Padre, y pido, Señor, que hagas en ellos y a través de ellos un testimonio que glorifique tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.